Buenos días, somos el grupo 3 y les vamos a hablar sobre la percepción y sensación y su repercusión en la conducta de los individuos. Mi nombre es Lucibello Burgos, y a mi lado están Pamela Peña, Yuleisi Rodríguez y Luisana García. Soy Lucibello Burgos y les voy a introducir el tema. Usted percibe el mundo a través de un sistema estructurado dependiente de diversos estímulos y situaciones que desencadenan una serie de reacciones y le permiten percibir su entorno. El solo percibir el entorno a través de los sentidos es la primera parte para poder entender la periferia de nuestro alrededor y demás, dando que solo podemos entender estos estímulos cuando son procesados y alienados con referencias ya puestas en nuestro cerebro, ahí entonces cobran sentido y podemos entenderlos. Los 5 sentidos básicos son la visión, la audición, gusto, olfato y tacto. La visión. El sentido de la vista utiliza un mecanismo puramente receptor, el ojo. Este complejo aparato sensorial consta de un sistema de captación de luz a través de diversas paredes celulares, que otorga al cerebro de impulsos sensoriales luminosos. La audición. La audición es la capacidad que posee el ser humano de percibir estímulos sonoros, utilizando un órgano sensorial ubicado a ambos lados de la cabeza llamado oídos. La audición es la percepción de las ondas sonoras que se propagan por el espacio, para posteriormente transmitir por los conductos auditivos externos hasta que chocan con el tímpano, haciéndolo vibrar. Sistema vestibular. El sistema vestibular es el encargado del sentido del equilibrio. Está formado por 2 ensanchamientos, el utrículo y el sáculo, ambos nos dan la perspectiva de la cabeza con relación al suelo y altura. Olfato. El olfato es el sentido que nos proporciona la capacidad de percibir los estímulos relacionados con el olor. Se basa en un quimiorreceptor llamado nariz. Gusto. El sentido del gusto se encuentra únicamente en la lengua. La lengua es un órgano hecho exclusivamente de músculos que están revestidos de una extensa capa de células receptoras llamadas papilas gustativas que solo se producen en la lengua y que no pueden como tal reproducirse. Se conocen 3 tipos de papilas gustativas, que son 1. Papilas fungiformes, 2. Papilas caliciformes o lenticulares, 3. Papilas filiformes o cónicas. El dolor es la respuesta a un estímulo desagradable para el cuerpo. El cerebro lo utiliza como mecanismo de alerta y pánico para las situaciones no deseadas. Calor sensible es aquel que recibe un cuerpo sin alterar su estructura molecular y por lo tanto su estado. Como tal es la captación de la temperatura que experimenta el ambiente en que se encuentra el individuo. Es la percepción al mismo tiempo de 2 o más sentidos, es decir, es la inferencia sensorial de diferentes órganos en el mismo momento. Soy Pamela Peña y les voy a ampliar más el tema. Los órganos sensoriales son partes específicas del cuerpo dotadas en su forma y composición de la capacidad para percibir un estímulo y servir de traductor de este para el cerebro, quien se encarga de procesar toda la actividad sensorial interna y externa. La base fisiológica es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres vivos. Esta forma de estudio reúne los principios de las ciencias exactas. La psicofísica clásica se interesó por el estudio de los umbrales sensoriales que vienen a ser los márgenes de nuestra sensación, esto es, existen determinadas magnitudes de estímulo tan bajas que ya no provocan sensación y, por el contrario, otras tan altas que lo que producen no es una sensación sino dolor. Disfunción es básicamente un mal funcionamiento y no una ausencia de función. Por lesiones generalmente, partes del cuerpo quedan estropeadas y brindan un estímulo deficiente de su actividad. Los receptores sensoriales son células especializadas en la captación de estímulos, que representan la vía de entrada de la información en el sistema nervioso de un organismo. Se pueden clasificar en 1. Quimiorreceptores, cuando la fuente de información son las sustancias químicas. Ejemplo, gusto y olfato. 2. Mecanorreceptores, cuando la fuente de información proviene de tipo mecánico. Ejemplo, contacto, no contacto, vibraciones, texturas. 3. Termorreceptores, son los que perciben el frío o el calor. 4. Fotorreceptores, se especializan en recibir la energía electromagnética. Importancia de cada modalidad sensorial para la adaptación del sujeto al ambiente.
La modalidad sensorial constituye el medio por el cual el sujeto percibe y se relaciona con el ambiente. Sin una de las modalidades el individuo se ve en una situación en la cual no puede desenvolver de la mejor manera actividades para su adaptación plena al entorno. Esa es la principal importancia. Percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través del cerebro las señales sensoriales que provienen de los 5 sentidos orgánicos. Alucinación es una percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo. Sin embargo, la persona siente esa percepción como real. La interpretación senso-perceptual de la información y sus efectos en la conducta. La interpretación de la información sensorial es el accionante de nuestra conducta. Si percibimos que estamos en algún tipo de peligro, accionaremos de una manera, como también accionamos de manera distinta si nos sentimos protegidos. En esencia, la información sensorial es el desencadenante de nuestra conducta. Teoría de la percepción. Sustituidas por las más precisas del condicionamiento y aprendizaje verbal. Funcionalismo. William James se dio cuenta de que tan importante como saber en qué forma la estructura de nuestros preceptos reflejaba la estructura de los estímulos, era averiguar por qué muchos de estos quedaban fuera del proceso perceptivo. Psicología de la forma. Sus antecedentes se remontan a Franz Brentano, cuya formación aristotélica explica quizás su predilección por los conceptos de acto y forma. Hipótesis perceptivas. Recogió una serie de ideas a las que nos referimos al hablar de la función selectiva de la atención. Funcionalismo probabilístico, de Brunswick. La psicología debe situar el foco de sus descripciones en aquello a que el organismo endereza su actividad. Su focus debe ser distal, y no periférico central. Transaccionalista. Su característica más destacada es la acentuación de la continua actividad transaccional que tiene lugar en el proceso perceptivo. Teoría tónico-sensorial. Pretende compensar la unilateralidad de los enfoques exclusivamente sensoriales de la percepción. Soy Yuleisi Rodríguez y continuaré con el tema. Psicoanálisis. Interesado por los aspectos simbólicos y afectivos de la cuestión. Teorías neurofisiológicas de la percepción. Los inputs sensoriales son registrados en términos de agrupaciones de neuronas, a la par que también lo son los correlatos motores de semejantes aferencias, y la asociación entre ambas clases de agrupaciones constituye la estructura donde el input sensorial inicia la actividad motora. Leyes que rigen la percepción. Fueron enunciadas por los psicólogos de la Gestalt, quienes en un laboratorio de psicología experimental observaron que el cerebro humano organiza las percepciones como totalidades de acuerdo con ciertas leyes a las que denominaron leyes de la percepción. La, en su momento cuestionada, frase de W. Kohler: el todo es diferente de la suma de las partes, sintetiza lo sostenido por los experimentalistas acerca de que percibimos totalidades y que cada parte pierde el valor que tiene en el contexto y posiblemente sus cualidades al ser retirada del mismo. La forma en que percibimos sienta las bases y configura la forma en que pensamos, isomorfismo, ya que lo primero que se nos presenta es la percepción y el desafío es interpretar esa percepción. Interpretar es recrear, es dar forma. Ley general de la figura y fondo. La percepción sucede en forma de recortes. Percibimos zonas del campo perceptual en las que centramos la atención y a las que llamamos figura, y zonas circundantes que quedan justamente en un plano de menor jerarquía al que denominamos fondo. De la misma forma funciona la conciencia, con un foco al que llamamos figura. El conjunto figura-fondo constituye una totalidad o gestalt. La percepción de campos inestructurados o difusos provoca un efecto desestructurante sobre la psiquis, confunde. Ley general de la buena. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Esto incluye el sentido de perspectiva, volumen, profundidad, etc. Esta ley de alguna manera involucra a otras leyes, ya que el cerebro prefiere también formas cerradas, continuas, simétricas. Ley del cierre.
Ley de la continuidad, con buen contraste, figura, fondo, es decir, nítidas, definidas. Ley del cierre. Las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y por lo que existe una tendencia a completar con la imaginación aquello que falta. La ley de cierre asimismo nos mueve a que, cuando una persona se interrumpe, intentemos concluir su frase. Ley de contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades, como ser el tamaño, de los mismos. La ley de la proximidad. Los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. Los elementos similares tienden a verse como parte del mismo conjunto o bloque. Estos conjuntos se pueden separar claramente del resto. Soy Luisán Nagarca, y les daré las últimas informaciones del tema. Factores que influyen en la percepción número características de los estímulos que condicionan nuestra capacidad perceptiva como la intensidad, la repetición, tamaño, y novedad, características del observador. Fisiología. Los aparatos perceptuales de las diferentes especies difieren mucho entre esa experiencia anterior. Lo que percibimos no es simplemente un conjunto de cualidades, sino un objeto o suceso que tiene algo n significado para nosotros. Latencia n. No atendemos a la totalidad de estímulos que llegan simultáneamente al cerebro. La cultura ejerce un papel fundamental en la percepción. Nos han enseñado a percibir actitudes, valores, etc. y este aprendizaje condiciona nuestra perspectiva. Alteraciones de la percepción número, ilusiones y alucinaciones. La percepción es un proceso mental mediante el cual se obtienen datos del exterior y se organizan de un modo significativo en el interior del ser humano, para tomar conciencia del mundo que le rodea. Alteraciones de la percepción número. Alteraciones cuantitativas. Son en variaciones en la intensidad de la percepción y se manifiestan por una exageración o disminución de los sentidos. Alteraciones cualitativas. Son aquellas en las que tiene lugar una variación en la calidad de la percepción. Es decir, la percepción de un objeto o un estímulo está perturbada. La interpretación senso-perceptual de la información y sus efectos en la conducta. La percepción consiste en extraer la información, lo cual implica que es el proceso central para la adquisición del conocimiento. Es la habilidad de adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos: gusto, vista, tacto, olfato, oído, equilibriocepción y propiocepción número. Características del observador. Las ideas preconcebidas y lo que se desea percibir modifican el modo de percibir la realidad. El modo de enfrentar los problemas influye en la manera de ver el mundo y el bagaje de conocimientos que se poseen servirá de guía u obstáculo para percibir el mundo. Los rasgos, la manera de ser de la persona le llevan a percibir el mundo de una manera distinta, ya sea depresivos, optimistas, etc.